de paso, para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Freddy Guarín ha visto su vida a través de un balón. Alcanzó el éxito siendo un pelao y jugó donde juegan los mejores del mundo. Pero cuando lo atrapó la fama y la cancha se convirtió en pasarela, llegó el mal rato. El marcador se le volvió en su contra y la única copa que alzaba era la de licor. La revancha de un crack que se recupera un día a la vez. La violencia contra los niños en Colombia es alarmante. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y agosto del 2024 se reportaron 375 homicidios de menores. 46 tenían menos de 11 años. Luis Santiago Lozano, ustedes lo recuerdan, tenía solo 11 meses cuando su propio padre lo secuestró y lo asesinó. Su mamá ha transformado su dolor y su memoria en una lucha para que no haya ni uno más. Hasta hace unos pocos años, la zona de los Montes de María, al norte del país, entre Bolívar y Sucre, era un pavoroso territorio de guerra. Asesinatos, masacres, tomas de pueblos y secuestros eran el pan de cada día. Eso, por fortuna, ha cambiado un poco y ahora el pan de cada día es el ñame, el éxito de una alianza para replicar. Ñam, ñam. Deliciosa. Empecemos. El talento con el balón de Freddy Guarín lo llevó a los mejores equipos del mundo. Era una de las grandes figuras del fútbol colombiano, pero con la fama y los goles también llegó el desorden. Y el trago lo agarró del cuello y casi acaba con su vida. Lloró como un niño con la nena Arrázola. Le confesó sus errores y sus dolores, pero sobre todo sus ganas de volver a vivir y de recuperar la cordura. Un hombre llorando, ensangrentado. Esa imagen. Todo el mundo vio así a Freddy Alejandro Guarín Vázquez, un mediocampista goleador y carismático. Pero pocos lo habíamos visto así, sacando tantos dolores, llorando como un niño desconsolado, desamparado, con miedo y arrepentido. Es un campeón por donde se le mire, porque aquí y ahora no se trata de sus pases precisos, ni de su agilidad. Esto es otra cosa. Freddy fue capaz de entender que hay cargas que uno no puede llevar solo y que van doblegando. Son esos pesos llenos de dolor que de pronto, por abandonos, por maltrato o por los latigazos de la pobreza. Eso solo lo sabe él. Esto, tal como lo ven, es lo que hace un ganador que es capaz de entender que una caída no tiene por qué definirlo. Este país te quiere mucho. La entrevista tuvimos que detenerla. En momentos así no hay palabras ni pregunta que valga. Es más, todo sobra. Lo abrazamos porque no podía casi tenerse en pie. Ahí estaba su psicóloga, su amigo y su prima. Yo creo que hay que darle un gran abrazo a este hombre. Hoy ha sanado más todavía con estos llantos. Tomamos agua, se fue secando las lágrimas. Las mejillas le quedaron húmedas, los ojos se le pusieron chiquitos y las manos le temblaban. Cogió un segundo, un tercer y hasta un cuarto aire. Y de nuevo, el conteo para seguir. 4, 3, 2... Todo esto pasó en su casa, que ahora es su refugio también, donde vive un día a la vez con sus caballos y sus perros recuperándose de esa enfermedad, de esa adicción al alcohol. Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas.
Seguramente la mayoría conocen la historia de Freddy Guarín y algunos no sabían, por ejemplo, que este tipo acuerpado, de jeans rotos, de camisa tipo franela de colores, de sonrisa fácil y de gambetas extrañas, es y ha sido uno de los jugadores de fútbol más exitosos que ha parido este país y al mismo tiempo sumergido en ese torbellino de adicciones, de sexo y de depresiones que casi le quitan la vida. Estuvo a esto. Antes de los 15 años empezó su carrera que lo llevó a la gloria y sus miedos lo llevaron a un abismo. 15 años empecé a jugar la segunda división, la primera B, con el Atlético Huila. 15 años, a los 6 meses me subieron al equipo profesional. A los 16 años debuté en el fútbol profesional contra el Deportivo Cali en Cali. Y de allí a la selección Colombia sub-17 y sub-20 y después a la de mayores. Alcancé a jugar 5 partidos como titular y normalmente lo que hacían eran 5 minutos y para afuera, para que entrara el delantero más experimentado. Okay. Y en los 5 partidos que jugué, nunca me sacaron los 5 minutos. Alcancé a jugar 2 partidos primer tiempo. El talento estaba demostrado, pero tenía que subir un poquito más de peso porque estaba flaco. Entonces empezaron los goles, las clasificaciones a mundiales. Primer partido, ganamos 2-0 con un gol mío de media distancia y fue ahí que me empecé a dar a conocer. Yo era el capitán en esa selección. Selección de Armero, selección de Cristian Zapata, Adrián Ramos. O sea, había unos jugadores... Pesos pesados. Sí. Bárbaro era él y ese zapatazo. Sudamericano Sub-20 que ganamos en el Eje Cafetero en el 2005. Fuimos campeones en la época de Messi. Freddy, que había nacido en Puerto Boyacá, donde vivía con sus papás y sus otros 2 hermanos, se fue para Ibagué, donde lo terminó de criar una tía. Luego lo lleva de la mano el profesor Eduardo Lara. Empieza a conocer la abundancia de algunas partes de este planeta y cualquiera se encandila. En Dubái, imagínate, pasamos a ver ya los edificios que están construyendo en Dubái, que es una cosa de loco hoy día. Ya andaba para esa época con su primera esposa y su hijo mayor, Daniel, ya había nacido. Freddy apenas tenía 18 años. Porque desde que nació empezaron cosas maravillosas. Él trajo bendiciones a tu vida. Sí. Había muchas preocupaciones, que porque tan joven, que mi carrera, que esto, que la vaina. Y yo voy para adelante con mi pelado. Con su pelado y con su fútbol, del Huila se va para Envigado y de allí al Boca Junior de Argentina. Esa mentalidad del argentino es particular, es diferente. Sí. O sea, es guerra, tanto personal como colectivo. O sea, es una mentalidad que es ganadora. Fue campeón con el Boca y se fue para Francia. Su esposa y su hijo tuvieron que quedarse un tiempo más en Argentina porque no tenían aún la visa. Saint-Étienne, en Francia, fue una prueba difícil. ¿Verdad? Muy ¿Por qué, difícil. Freddy? Yo llego solo. Solo y con una temperatura de menos de 10 grados cuando los días se hacen más cortos y helados. Pero eso no lo detuvo. Y la verdad es que ha podido colgar los guayos y regresar. Pero aprendió francés, entrenaba apenas amanecía y llevó a su equipo a clasificar a la UEFA. Estaba luna de miel en San Andrés. Yo había apagado el teléfono. Prendo la televisión, Caracol. La nueva contratación del Porto de Portugal, Freddy Guarín. Yo no podía creerlo. Prendo el teléfono, un poco de mensajes de que dónde estaba, que me estaban llamando. Me había contratado el Porto y yo no sabía. De Francia a Portugal, donde se quedó 4 años con su pelo largo y de pronto le dicen que sus mejores amigos también van para el Porto. Y allá volvieron a ganar. Fue una experiencia linda porque estando yo ahí todavía en el club, llegó Falcao, después llega James, entonces éramos los 3 en el Porto. Eran jovencitos y talentosos. Los resultados a nivel individual, cafetero, como nos decían de los cafeteros, o sea, los números fueron extraordinarios. Ellos supieron estar cuando Freddy se fue al hueco profundo. Pero antes, este hombre que quitaba el aire de los aficionados europeos firmó con el Inter de Milán. Y allí fue Troya. El equipo con sus figurotas, la fama lo fue arrollando y esa ciudad de costuras, de extravagancia, de glamour y de últimos modelos lo fue acaparando. Y él ni cuenta se daba. Yo lo disfruté y lo acepté y le eché para adelante con fuerza. Estaba el Pupi Zanetti, Javier Zanetti, estaba Iván Ramiro Córdoba, estaba Kibu, estaba Julio César. Y yo llego y vi esa banda. Llego que vienen de ganar la Champions. Y yo, wow. Y empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo. Ya empezó a hacer silencio el estadio. En esa penumbra se iban juntando sus males, sus demonios que lo avasallaban. Y el trago, el licor marcó su territorio y doblegó
a Freddy Alejandro Guarín. Yo lo manejaba muy bien. ¿Verdad? Sí, me emborrachaba 2 días antes del partido. Y yo llegaba al partido y funcionaba, ganábamos, hacía 1 o 2 goles. Creía que lo manejaba, pero fue al revés. Trabajaba más de lo que cuando no tomaba Mira qué curioso. el cargo de conciencia. Seguía sumando números a su favor, los goles, los aplausos. Y el furor de la gente por su nombre, por su camiseta, lo engrandecían aún más. La soberbia lo embriagaba, tanto como una copa. ¿Y tomabas dónde, Freddy? En la casa, en la discoteca, en el restaurante, me buscaba parche. El entorno, la champaña arriba, los mejores modelos. No, calcula. Yo tenía mi familia. Uy, ¿cómo hacías ahí? Ahí era la vaina jodida. Yo sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral, en la responsabilidad familiar. No llegaba a su casa donde estaba su mujer, no llegaba a entrenar, ya no hacía mucho caso. Sabía que esto iba de mal en peor, pero él pasaba la luz en rojo. Perdí el objetivo de un hogar, perdí el objetivo del fútbol. Ya y sentías que no había límite, que podías... Ya sentía que no había límite. Pero el resto del mundo, de su mundo sí tiene límites. Su familia lo dejó, el fútbol lo fue abandonando y sus amigos se retiraron. Ya estaba metido del todo en el alcohol. Nos dijeron con mi representante, le dijeron, hay que sacarlo de aquí ya. Ya no puede estar más aquí, Milán. Pero un golpe fuerte Con igualmente. mucho egocentrismo, sí. Soberbio, pues. Soberbio, sí. Porque es que eso es lo que el alcohol hace. Se fue para la China, allá llegó a jugar y a ganar tanta plata que hoy ni siquiera se acuerda cuánto pasó por sus manos. Y hasta un avión se compró. Te pagaban en dólares, 100 euros. en euros, imagínate. Y allá sí me degeneré alcohólicamente del todo. Te levantabas y tomabas. No, me levantaba, iba a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno. Y así era todos los días. Pensaba de nuevo que él era el piloto, que tenía el control. Jugaba y tomaba, tomaba y jugaba. Le pidió perdón a su mujer que lo había dejado. Ella volvió y él juró que todo iba a ser distinto, pero ¿qué va? La ruleta de siempre, trago de día y trago de noche. Ya tenía avión privado y ahí sí se creía el rey del planeta, el chacho de la película, cuando solo era un adicto triste con el corazón hecho pedazos. Yo llevaba a los amigos de Italia, yo llevaba a los amigos de Colombia, yo llevaba mi parche, pa' China, imagínense. Los invitabas a China. 16 personas me llevaron No, hombre. a armar mi grupo allá. Y todo lo pagaba él. La plata le salía hasta por las orejas. Yo no tenía noción de la plata, o sea, yo ganaba mucho dinero, a mí la plata ni me entraba a mi cuenta ya, yo la mandaba toda por Europa y yo vivía era con los premios y me daba una vida de lujos que ni se imagina. Y cuando hablan de una vida de lujo, ¿era qué? Pues noche, rumba, yates, aviones, regale plata. De la China salió rumbo al Vasco da Gama en Brasil. Tenía a su lado un equipo médico que incluía psiquiatras para que le ayudaran a pasar a la otra orilla, a buscarle sentido a la sobriedad. Desde que llegué empecé a jugar, Puf, para arriba. Brasil. Yo tengo tatuado el único tatuaje que tengo de los equipos. Es el escudo del Vasco da Gama. Fueron 6 meses que me hicieron sentir el hombre más feliz del mundo dentro de un campo. Y este hombre, que era el más feliz del mundo, pasó en un abrir y cerrar de ojos a ser el más infeliz. Se separó de su segunda esposa. Vino la pandemia y el trago de nuevo ahí, como un acompañante traidor para esquivar la soledad. ¿Cuántas cervezas te podías tomar? 50, 60, 70 una noche. Llega la pandemia. No había entreno, no había grupo, no había fútbol, no había temor. Yo agarré y me iba para la favela, allá en Brasil. ¿Cómo? Ya estaba yo con cualquier chica. Me abandoné por completo. Borracho, me iba para la favela a buscar peligro. Yo le decía en su momento adrenalina, a ver armas, movimiento. ¿Y alcanzaste a tener las armas tú? Sí, sí. Qué riesgo. Total, no, yo no me di a riesgo. Se tenía miedo él mismo, no quería ni verse. Brasil ya no le sabía a nada. Necesitaba volver con urgencia a Colombia. Y los vuelos humanitarios eran cada vez más escasos. Fueron heavies esos 10 días porque me la pasé borracho 10 días por completo. Donde me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con la cerveza al lado, donde me quedara dormido, el cuncho que me quedara me lo tomaba, me emborrachaba otra vez. Yo vivía en un piso 17, si no estoy mal. Y como que en ese momento me desconecté de la vida, de todo. Mi reacción fue mandarme. Había una malla. En el balcón. El balcón, sí, aquí, y había una malla. Salté,
y me devolvió. Yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, no sé qué pasó. Lo que pasó es que si la malla no estaba en ese piso 17, Freddy se habría suicidado y punto. En esos tiempos se hablaba de que el COVID lo mataba a uno. Mi mente muerte, muerte, muerte todo el tiempo, la gente muriéndose. Yo con mi problema de adicción, solo, ya está. Pero no llegó hasta ahí. Llegó hasta aquí con las riendas de su vida, recuperado, alegre, con ganas, enamorado de nuevo. Y va al trote, o mejor, paso a paso. Sabía que en cualquier borrachera iba a morir y le tenía mucho miedo. Yo llegaba a ese punto de que no me importara nada para poder hacerme daño, sin pensar en mis hijos, en mi familia, mis padres, sin pensar en nadie. Se hizo tanto daño y además sabía que podía herir a alguien más. Regresó a Colombia desde Brasil y así lo vio el país a través de un video grabado con un celular. Apresado, esposado, borracho, gordo, lleno de pánico, la mirada perdida. Y no solo le sacaron tarjeta roja y le cantaron penalti, sino que pudo ser su última oportunidad sobre la tierra. Era la muerte o la cárcel. Pero Dios se burla del diablo y a veces hay que pasar por ese desierto, caminar por ese valle de sombra y de muerte, para volver así, entero y sobrio. Porque de una u otra forma nadie sabía, o sea, sabía mi círculo, mis amigos, de mi problema, pero estalló muy feo. estalló de esa forma. Más abajo de ese hueco seguramente estaba el infierno. Se acordó en medio de tanta confusión de su profe, de Liliana Rodríguez, una jovencita que le daba clases en el colegio y que siempre lo recibía con un abrazo cuando llegaba de su casa, con algunas magulladuras. Freddy era un niño lleno de alegría, de picardía, pidiendo campo. Liliana le había perdido la pista, pero seguía de lejos algunos de sus goles, pero nada más. Estaba dedicada a su fundación y su clínica de rehabilitación cuando Freddy la buscó. De eso hace 6 meses. Y hoy, Liliana y Freddy cuentan esta maravillosa historia. Yo no tenía nada que rechazarle, a mí me faltó tiempo en la vida para quererlo. Y aunque hubiesen habido situaciones dolorosas de familia, este hombre no conoce el odio. Gana la rendición, la entrega, la obediencia. Porque Freddy se queda corto cuando se trata para hablar de él, de lo grande que él es, porque hoy es más humilde que grande. Tomó decisiones y está jugando su tiempo adicional, su revancha, pateando las adicciones, el trago, los excesos. No quiere más estar en ese fuera de lugar en donde se veía así. ¿Quiénes de todos esos estuvieron como en el proceso? Juanfer, principalmente. ¿Verdad? Sabe que tiene amigos y no intereses a su alrededor. Se apoya en el profesor Lorenzo, pero sobre todo en Lili, en Dios, en estos caballos que a la larga se parecen a él, llenos de energía, de vigor, pero saben que si no tienen riendas, se desbocan. Freddy Guarín, lograste el más grande trofeo. Gracias por todo lo que has hecho por este país. Por eso eres un campeón. Por eso este país te sigue. Y por tener el coraje de perdonar, de llorar, de ser feliz y sanar. Dios te bendiga, Freddy Guarín. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por medio de su Oficina para las Américas, invitó a Freddy a ser parte de la estrategia de salud mental como embajador contra estas enfermedades en el deporte. El nuevo desafío arranca en enero del próximo año en Miami. Buena suerte, querido Freddy. La valiente mamá de Luis Santiago, 16 años después de su asesinato, su memoria es el motor para su lucha. No se vayan, nos vemos después de comerciales. Los espero. El secuestro y el asesinato de Luis Santiago Lozano cuando tenía solo 11 meses conmocionó al país y abrió el debate en el Congreso sobre la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Eduardo Contreras habló con Ivonne Lozano, la mamá de Luis Santiago, que lleva 16 años luchando para que se endurezcan las penas contra los victimarios, porque sigue pasando todos los días, y también por reconstruir su vida luego de la tragedia. Santiago fue el amor a primera vista. Ese día cuando me lo pasa el doctor, lo miro. Miro sus ojitos, los abre y me mira y me hace la boquita como si me fuera a hablar.
Dios, eso fue... Yo digo que ese es el verdadero amor a primera vista. Yo quedé enamorada de él inmediatamente. Boba, loca con él. Tenía los ojos azul profundo como el cielo. Pesó 3.7 kilogramos y midió 50 centímetros. El 24 de octubre, el día que nació, su abuelo interrumpió el programa de radio que locutaba para anunciar que había llegado a este mundo. Fue el día más feliz de la vida de Ivonne. Yo iba a ponerle Joan Sebastián. Y mi hermana, no, pues que Sebastián, no, es que ese nombre no me gusta, es como tan común. Y, pero entonces, ¿qué nombre le pongo? Entonces mi hermana me dijo, ay, Santiago es un nombre muy lindo. Y como ella iba a ser la madrina de él, pues yo dije, sí, rico, y el nombre no está feo. Dijo, entonces Santiago, pero ¿con qué rima Santiago para el otro nombre? Yo le dije, no, yo quiero que lleve el nombre del papá de mi papá. Entonces quedó Luis Santiago. Luis Santiago era su vida. Le recordaba a su abuelo, Herbert Hermann, un alemán que cruzó el océano durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Colombia a empezar de nuevo. Tenía un trajecito amarillo, pero a él no le gustaba. Cada vez que lo ponía, me ponía todo bravo. Y yo le decía, ay, mi pollito. Ivonne trabajaba en un cultivo de flores y contaba los minutos para llegar a la casa luego de la jornada a reencontrarse con Luis Santiago. Yo llegaba y le sacaba las moras de la matica y a él le encantaban. Cuando nos poníamos a jugar con un miquito que él tenía, él era de los carcajadones, a él le encantaba ese muñequito. Una rutina que repitió durante 11 meses, viendo a Luis Santiago crecer. Verlo empezar a intentar hablar, a empezar a gatear. Él era muy consentido. La finca donde vivían junto a la tía de Ivonne estaba rodeada de naturaleza. Un lugar tranquilo en la vereda Tiquiza de Chía, en el que despertaban con el canto de los pájaros. La casa más cercana estaba a varias cuadras de distancia. Todo alrededor era potrero, no había, digamos, alguna casita así como muy cercana, no. Esto era una finca, aquello era un potrero. La casa más cercana que quedaba era esa casita blanca que se ve allá. Era 23 de septiembre. A Santiago le faltaba un mes para cumplir un año. Todo transcurrió normalmente ese día. Ivonne llegó de trabajar y recogió al bebé donde sus papás. Ese día que pasó lo del secuestro de Santi, él estaba cumpliendo 11 mesecitos. Nosotros siempre le celebrábamos todos los meses. Siempre le comprábamos que su tortica, yo le compraba algún regalito, alguna ropita. Ese día le había comprado inclusive una colonia y le compré una ropita. Y le habíamos comprado una galleta gigante de chocolate con pepitas. A las 7:30 de la noche vieron juntos la televisión e Ivonne le preparó un tetero a Luis Santiago. Ya me estaba quedando dormida viendo la novela cuando yo siento que, abren de un golpe la puerta. Cuando yo siento que alguien me está observando, veo a la entrada de la puerta del cuarto y veo a una persona totalmente vestida de negro de pies a cabeza. Ahí es cuando yo ya me alerto, me paro, me intento parar y empieza a golpearme el tipo. Y yo pues obviamente tampoco me le dejé, yo empecé a golpearlo, lo tumbé 2 veces contra un espejo grande que había, le alcanzo a levantar el pasamontañas y le rasguño la cara. Nadie escuchó los gritos esa noche. Ivonne vio a una segunda persona que entró a la habitación. Por su voz, supo que era una mujer. Entre ambos intentaban someterla. Empiezan a golpear, me ponen cinta en pies y manos, me ponen cinta en la cara, me ponen una sábana al cuello y me la superaprietan. Ese era el espacio donde vivíamos con Santiago. Esa parte de la casa es como si se hubiera detenido en el tiempo. Luego de minutos que parecieron horas, vino el silencio. No podía respirar por la presión de la cinta en su cuello. Tampoco escuchaba a Santiago y se movió como pudo para tratar de salir de la casa y pedir ayuda. Salí como pude por este pasillo y cuando llego a esa puerta principal y la veo que está cerrada con un candado, más me desesperé porque mi hijo no estaba. Yo no entiendo de dónde saqué fuerzas, moví el sofá que estaba al costado de esa puerta. Yo me estaba ahogando. Yo estaba, ya me sentía súper asfixiada, pero el desespero de saber que mi hijo no estaba y que lo tenían esos miserables, no me podía dejar en paz aquí tranquila y sola. Yo tenía que salir y luchar por mi hija. Orlando Pelayo tenía 3 hijos y estaba divorciado. Doblaba la edad de Ivonne cuando se conocieron. Ella tenía 20 y él estaba próximo a los 50. Era taxista y la recogía en el cultivo de flores donde trabajaba.
Me empezó a llamar la atención primero porque él me comentaba la situación que él tuvo con sus 2 primeras hijas, que pues él literal las crió juntas solo. Pues a mí me llamó la atención que él era muy buen papá, que fue una persona que luchó y sacó a sus hijas adelante, que no tomaba, que no fumaba. Parecía un tipo trabajador y confiable, que poco a poco fue ganando la atención de Ivonne y luego de 2 años se convirtió en su pareja. Ella pronto quedó embarazada. Lo primero que me tiró a decir fue como, ¿y cómo lo van a tomar mis hijas? Entonces, imagínate una mujer embarazada que se vuelve uno más susceptible que quién sabe qué. Pelearon y se distanciaron hasta el nacimiento de Luis Santiago. Luego de varios intentos, Orlando Pelayo logró convencer a Ivonne de empezar de nuevo y ser una familia. Planeaban irse a vivir juntos. Él iba, recogía al niño, se estaba conmigo, salíamos. O sea, ya las cosas como que volvieron a coger como esa normalidad y pues yo ya lo empecé a ver otra vez como con esos ojos de amor. El día del secuestro, como todas las jornadas, Pelayo llevó a Ivonne y a Luis Santiago a la casa. Parecía otro día normal en la vida que empezaban. Llegó a la casa, acostó el niño en la cama. Estoy como 5 o 10 minutos con él, no fue mucho el tiempo que yo estuve con Pelayo. Y me dice, me tengo que ir, porque tengo que recoger al señor de la emisora de Chile. ¿Qué hora era? Eran como las 7:30 más o menos cuando él se fue. Minutos después de que Pelayo se fue, llegaron los secuestradores y se llevaron a Luis Santiago. Amarrada y a punto de asfixiarse, Ivonne pudo salir de la casa y se encontró con sus vecinos. Se desmayó minutos después. Ellos llamaron a la policía. Recobró el sentido en el hospital de Chía. Estaba muy golpeada. De no haber recibido ayuda, habría muerto. Esa misma noche, Orlando Pelayo la visitó en la clínica. Llegó como tipo 11:30 de la noche. Me dice, ¿qué pasó? El niño. Yo no, el niño lo secuestraron y yo llorando, atacada. Yo estaba en un estado de shock horrible. Yo lo único que hacía era llorar y gritar que mi niño. ¿Y él cómo se comportaba? No, en ese momento la cara de angustia fue tremenda. Y me empieza a decirme, no, mira, el niño va a aparecer, yo sé que el niño va a aparecer, él es un ángel y él tiene que aparecer. El secuestro de Luis Santiago fue noticia nacional. Sin embargo, los días pasaban sin avances notables en la investigación. Esos días de desaparición de mi hijo fueron un completo infierno. No tenía vida, no comía, no dormía, porque para mí llegar la noche era el infierno más grande de la vida, porque para mí era quedarme quieta y no hacer nada, y para mí eso era desesperante. ¿Y tú estuviste con él en esos días? Orlando todo el tiempo estuvo ahí en la casa. Llegaba ya, que qué habíamos sabido, que qué habían dicho los de la fiscalía, que qué se sabía, que bueno, en fin. Se organizó una velatón en la que Orlando Pelayo imploraba que su hijo volviera a casa sano y salvo. Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. Se termina la velatón, nos vamos. Ese día nos fuimos en el taxi mi papá, mi hermana y yo con él. Y empieza, venga, Ivonne. Pero yo en algún momento le dije a usted que perdiera al niño, que lo abortara. Yo le dije, no, ¿por qué me está diciendo eso? Me dice, porque es que a mí me citaron a las 100 mañana. Y me están diciendo que yo soy el principal sospechoso de la desaparición del niño. El gobierno duplicó la recompensa que se ofrecía por información sobre el niño y los investigadores recibieron una llamada que señaló a Pelayo como el autor intelectual del secuestro de su hijo. Luego de presionarlo en interrogatorios, él aceptó haber ordenado el secuestro y señaló a las 2 personas que contrató para llevarlo a cabo. Sus nombres eran Orlando Ovalle y Marta Garzón. Los secuestradores fueron capturados, aceptaron su responsabilidad, pero aseguraron haber entregado al niño vivo a su padre luego de raptarlo. Mi anhelo era que mi hijo llegara a mis brazos y darle un abrazo y nunca más separarme de él, porque yo sentía dentro de mi corazón que mi hijo tenía que llegar de nuevo con vida. El 29 de octubre, 6 días después del secuestro, Orlando Pelayo le dijo finalmente a las autoridades dónde había dejado el niño. Cambió su versión en varias ocasiones. Sin embargo, se negó a decir si estaba vivo o muerto. Los hombres del Gaula guardaban la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Hablan en otro medio y dicen que el niño ya lo han encontrado y que en horas de la madrugada llegaba el niño a la casa. Ese día fuimos, compramos un oso gigante. Mi mamá le tenía un veloncito
pidiendo por su regreso. Compramos bombas. Las horas pasaron y no hubo más información. Al día siguiente, Ivonne recibió la noticia que más temía. Me dicen, Ivonne, ya encontramos a tu hijo. Ay, a mí cuando me dicen que ya tenían el niño, yo, ay, Dios mío santísimo, llévenme ya, yo quiero ver a mi hijo, no sé qué. Cuando me dice la directora de Libertad, no, mamita, es que el niño está muerto. A mí se me acabó la vida. Ya lo que tenía yo para luchar, por luchar, ya no era. Ese día, el más duro de su vida, el más traumático, Ivonne supo que estaba embarazada de Orlando Pelayo. Eso fue un choque emocional terrible porque yo ya no quería seguir viviendo, mi vida no tenía sentido, pero estaba entre la espada y la pared porque ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo este porquería de monstruo. El entierro de Luis Santiago conmocionó al país. Ivonne recibió apoyo psicológico junto a su familia. A pesar del dolor y la rabia, decidió seguir adelante con su embarazo. Fue un embarazo muy duro porque a mí me daban muchos ataques de ansiedad, mucha depresión, no me daban ganas de comer, mantenía llorando, metida en el cementerio. Eso era horrible. Ivonne tuvo un bebé que le devolvió la vida y la esperanza en medio del dolor. Nace mi bebé y yo ya empiezo a verlo, mi chinito tan bonito, tan lindo, porque, eso mejor dicho, ahí sí como dicen, el bebé arcoíris fue el que vino a transformar todo ese dolor como en otra esperanza. No digo que a cubrir el vacío de Santiago, porque él es irreemplazable, pero sí vino por lo menos a darnos esa luz de esperanza y como esa alegría otra vez a la familia. ¿Cuántos años tiene él en este momento? 15 años, ya es un adolescente. Llegará el momento en que se pueda hablar de este tema con total tranquilidad con él, pero pues para mí su papá no es ese monstruo, su papá es Dios y el regalo que nos dio una recompensa a tanto dolor. Orlando Ovalle y Marta Garzón fueron condenados a 27 años de cárcel. Por su parte, Pelayo fue condenado a 58 años por el secuestro y asesinato de su hijo. Murió en 2023 en la cárcel, sin decir nunca la verdad de lo que ocurrió esa noche, luego de que los secuestradores le entregaron a Luis Santiago. ¿Por qué este miserable hizo eso? O sea, nunca se le dijo, venga, tiene que darle algo al niño. Lo único que tenía que darle era amor. Nunca se le exigió nada, nunca se le dijo nada. Es la hora así en que yo me pongo y yo pienso y yo digo, ¿por qué hizo eso? Para mi concepto como víctima, como mamá de un niño víctima, como fue Santiaguito, para mí me hubiera dado más paz sí, que lo hubieran puesto en una silla eléctrica y hubieran acabado con su vida así como él no respetó la vida de mi hijo. Porque él no respetó la vida de mi bebé, de un ser inocente, de un ser que nunca le hizo nada, que lo único que le brindó fue ternura y amor, que le decía pa. Ivonne terminó el bachillerato, se cambió de casa y trabaja en una empresa de seguridad. Congresistas que están diciéndonos que es algo inhumano darle una prisión perpetua a un asesino, un violador de niños, pero qué más inhumano es coger una criatura inocente y violarla o asesinarla. Es activista y apoyó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la Corte Constitucional tumbó luego de su aprobación en el Senado en 2021. Lamentablemente somos el país del olvido. Mira lo que estamos viviendo ahorita. Después de Santiago fue Sara Sofía, fue Juliana Zamboni, del niño Santiago, que fue el caso de Usme, que se quedó ahí en la impunidad. Un bebé también, 2 añitos, un ser inocente que su muerte quedó impune. O sea, ¿cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que por fin nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar los malditos verdugos de nuestros niños, aquí hay que darles con toda?
Y aquí lo único que hay que proteger, amar y respetar y hacer respetar por encima de lo que sea es a nuestros niños. Hacer respetar ese artículo 44 de nuestra Constitución donde dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todo derecho. Como dice Ivonne, somos un país sin memoria, uno donde entre enero y agosto de 2024, 375 niños fueron asesinados. Luis Santiago tendría hoy 16 años. En su memoria, Ivonne sigue luchando para que su historia no se repita, para que no haya ni uno más. La Constitución dice que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los demás, pero la realidad muestra otra cosa muy distinta. El número de casos de violencia contra menores subió en Colombia un 32.4% en el 2024 frente al año anterior. El debate no se puede quedar en las penas. Proteger a los niños para que no se conviertan en víctimas debe ser nuestra prioridad. Después de comerciales, no se vayan ñam ñam. Ñame de los Montes de María a la conquista en Europa. Los espero, no se vayan. Más de uno dice con orgullo que en los Montes de María se produce el mejor ñame del mundo. Vaya uno a saber. Pero de lo que no hay duda es que la forma en que lo están produciendo es ejemplar. José Monsalve probó la receta de la sociedad entre la Armada, la autoridad militar de la zona, los empresarios y los campesinos. Una sociedad que sabe rico y que va llegando muy lejos. El que estudia, el que trabaja en el campo y el que nos cuida. Mira tú qué trío tan bonito. Que Colombia se pusiera de acuerdo así para que nosotros viviéramos en paz los campesinos y todo el mundo viviera en paz. Qué belleza, ¿no? Sí, una belleza de trío y una realidad nada menos que en una tierra donde la violencia fue paisaje y donde ahora el maná es el ñame. Entonces, bienvenidos mis hermanos. No joda, démonos un abrazo aquí, huepucha. El ñame ha sido históricamente el producto que más se cultiva y que se saca de los Montes de María. Gracias a que las características geográficas de Montes de María hay muchos pisos térmicos. Tú encuentras alta montaña, media montaña y baja montaña. Entonces, eso te da una gran variedad de ñame y son productos que son cultivados con técnicas ancestrales. Entonces, son productos que son netamente orgánicos y que eso pues le da una calidad superior y eso se ve en el producto. Tiene nombre de galán de cine Toy Kenneth Narváez, pero este joven está lejos de la farándula. Lo suyo, ya ven, es el ñame, este pan blanco y duro que brota en la tierra oscura. Hoy podemos decir que el ñame que se produce en Montes de María tiene una calidad de exportación, tanto por sus características técnicas como por su calidad y por la cantidad que se produce. Este discreto suboficial de la Armada es clave en el renacer de Montes de María, la región al norte del país que fue duramente azotada por la violencia y que ahora vibra con lo que está pasando en torno al ñame y a otros frutos de esta tierra. En Montes de María se producen varios productos, pero los principales son ñame, yuca y maíz. Pero, ¿qué sucede? Que estos productos están cultivados en la montaña y las vías de acceso desde la montaña, desde los corregimientos, desde la vereda hasta los cascos urbanos, se encuentran en muy malas condiciones. Narváez en buena medida tiene la culpa de que esa talanquera se esté debilitando. Todo empezó hace 3 años. Llegué donde un campesino tenía un acopio de ñame. Le dije, por 20.000 pesos, ¿cuánto ñame me vendes? Y él me pasó un costal y me dijo, echa todo el ñame que tú quieras, todo el que te puedas llevar. Y yo quedé asombrado, yo le dije, pero ¿cómo así? Pensé que lo había ofendido. Y le pregunté, ¿pero qué pasa? Me dijo, este bulto de ñame que aquí cuesta 30.000 pesos, el transporte me excede el costo, entonces no es viable para mí coger el producto y venderlo. Entonces, si tú me lo compras aquí, te puedo dar todo el ñame que quieras si me lo compras aquí en el sitio. Ante esa triste situación, a este marinero y economista le alumbró una idea. A mí se me prendió el bombillo. Yo dije, caramba, nosotros tenemos unos vehículos militares que cada cierto tiempo, con una periodicidad, hacen abastecimiento de las tropas que nosotros tenemos en el área de operaciones. Esos camiones se van cargados y se regresan vacíos. Dije, pero ¿por qué no utilizamos ese camión que se está regresando vacío de esa zona para apoyar a nuestros campesinos? Los Montes de María, como lo dice el mismo nombre, son una cadena montañosa, realmente no muy alta, pero eso sí, difícil de transitar. Bueno, digamos que el promedio de distancia son unos 15, incluso 20 kilómetros, pero no tanto es la distancia, sino las vías, el estado en el que están, que una distancia que se podría hacer fácilmente en 15 minutos, 10 minutos, nos demoramos hasta 2 horas para poder llegar allá.
Toy le vendió la idea a sus superiores y lo apoyaron para una jornada local, pero era apenas el comienzo. Empezamos inicialmente transportando desde las zonas veredales hasta los cascos urbanos los productos para que los campesinos hicieran la comercialización de manera directa. ¿Qué pasó? Que hay mucha intermediación y a él le toca pelear en el mercado. El campesino no dice esto vale tanto, él dice cuánto me ofreces. A salvar lo que se puede. Es correcto, entonces no estábamos solucionando como tal el problema de forma ni de fondo. Para ese momento la iniciativa de Toy había crecido, le habían asignado unos marines para que ayudaran y sus superiores ordenaron también que los vehículos se dispusieran al servicio de la causa, o sea, que la cosa no fuera flor de un día. Más que todos los intermediarios se aprovechaban de esta situación, iban y mal compraban al precio que ellos quisieran ponerle y el pobre campesino, que era quien en verdad se sacrificaba, pues al final no tenía ningún tipo de ganancia. Fue entonces cuando pensaron en algo más que transportar el ñame y demás productos. Había que ayudar también a comercializarlo. Empezamos con el tema de los mercados campesinos, ya lo realizamos en unas ciudades más grandes, realizamos aquí en la ciudad de Cartagena, con el apoyo de muchas organizaciones. Y así asomó la faceta de economista de este marinero. Pensó en ir más allá de toldos artesanales. Se propuso juntar a los campesinos con los empresarios. Nos reuníamos con Olímpica, Grupo Éxito, bueno, todas las cadenas de mercado de superficie grandes, con el fin de que nuestros campesinos le pudieran vender a ellos. Se da una sola cosecha de ñame porque el ñame cada 6 meses. Sí. Pero como tú ahora mismo no puedes sembrar ñame por el tiempo, tienes que esperar abril, que empiecen las lluvias. Don William tiene 61 años y está al fin saboreando la esperanza. Es uno de los cultivadores de ñame acá en San Joaquín de Bolívar. Yo soy campesino desde que era un niño. Yo me crié al lado de mi abuelito y lo que hacíamos era sembrar ñame y lidiar con vacas. Estuve con mi abuelo hasta los 13 años y de allí me vine para acá con mi mamá y seguí en el mismo rol de trabajar en el campo. Y es también uno de los campesinos que sobrelleva en carne propia el pasado violento de Montes de María. Corría 1992 cuando las FARC fueron copando esta zona. Empezó a llegar la guerrilla por aquí, se oían comentarios, ¿no? Que hay que llevar tanto, que fulano lleve tanto, que perano lleve tanto. Y yo no comparto con esas cosas, ¿sabes? Yo no las comparto de que una persona que no sepa cómo trabajaste te venga a decir tienes que dar tanto. O sea, los empezaron a extorsionar. A extorsionar, claro. No, pero eso era con reuniones en la guerrilla, el Frente 36. Yo no voy a ninguna parte. Cuando ya me di cuenta que ellos estaban aquí, en verdad, que estaban ahí en playa donde yo tengo un cultivo de ñame, hubo la posibilidad de denunciarlos, que los manes estaban ahí. Pero eso no duró sino 24 horas para que ellos me cayeran a mí enseguida. En ese entonces William tenía una esposa y 2 hijos pequeños. Estos son mis hijos. Y en este pueblo no había ejército, ni armada, ni policía. Apenas una inspectora como autoridad civil. Y cada día más y más guerrilla. Entonces ya yo tenía casi seguro que ya estaban detrás de mí. Y tenía la sospecha que me iban a sorprender, pues. Dicho y hecho. El 11 de junio de aquel año eran las 8 de la noche y William iba llegando a su casa de madera cuando lo saludó la muerte. Dice el que está en la terraza de la otra casa. Ese es. Y además me impacta de una vez aquí. Disparos. Sí, me dieron 2 aquí y me pasaron este brazo. Pero no me tocó el hueso, me pasaron el mero muslo aquí. Y de ahí me devuelvo y me meto en la casa de Tomasita, donde me vuelven a rodear. Y ahí sí decía el comandante de hacer, con acento paisa decía, vinimos a matar ese perro. William pensó que si no huía de la casa, no solo lo matarían a él, sino a las otras personas que estaban ahí. Cogí toda la orilla de la montaña, ya cogí montaña aquí y salí del otro lado del pueblo. Allá había un camioncito, que esto aquí estaba encendido a plomo, ¿viste? Y de pronto me vienen siguiendo, no prenda las luces. Me dijo, ¿por qué? Digo, no las prenda. Cuando ya el tipo prende el carro, que va a salir, le digo, no le pares a nadie. Es la guerrilla que está en San Joaquín. Salvó la vida de milagro y perdió todo lo demás. ¿Qué pasó con sus cosas, sus propiedades acá? Todo se perdió. Los cultivos no arranqué un solo ñame. Todo se perdió. Todo. Yo te digo una cosa, yo perdí todo. Él y su familia tuvieron que irse apenas con la ropa que tenían puesta y fueron muchos años dando tumbos y malviviendo en distintas ciudades. La patrona, la esposa. Y después, el poder de la guerrilla en Montes de María fue derrocado por los paramilitares, tanto o más sanguinarios.
El Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza que en los 16 municipios de Sucre y Bolívar que conforman la región entre 1985 y 2017 se registraron 3.197 asesinatos selectivos y 117 masacres. Sí, 117 masacres. Por aquí se cultiva maíz, yuca y ñame. Esos son los cultivos tradicionales acá. Fueron 12 años de destierro. En 2004, tras fracasar en cuanto intentó, se llenó de valor y emprendió el regreso. La situación, pues, yo la veía diferente porque ya acá también había el colapso de las autodefensas, de tantas cosas, ya pues las cosas todas habían cambiado. Un año después, en 2005, William y otros campesinos víctimas de la violencia lograron que el gobierno nacional les entregara un trozo de tierra. Fuimos a Bogotá y conseguimos la división de Songó como tal. Y se repartieron 80 parcelas de 9 hectáreas. ¿A usted le correspondió una? Una parcela de 9 hectáreas. Ya yo en ese momento, eso lo entregaron exactamente el 28 de diciembre del 2005. Y volvió a lo suyo, a bregar con el ñame. Por acá han intentado tantos cultivos de ñame que el fruto se da bajo las piedras. Por lo menos aquí hay cultivito de ñame, mira. Aquí en este patio. Aquí en este patio. Solar. Aunque la región había recuperado la tranquilidad, los caminos y rutas estaban devastados. Y eso, aún hoy, no ha cambiado. Malas. Se puede ver por donde entró. Aquí las terciarias peores. Aquí hay parte donde tiene que ser a lomo de mula. No hay carro que entre allá. No hay carro. Entonces esta es la capital del ñame. La capital del ñame. Hoy, aquí se fundó el Festival de Ñame que está en San Cayetano hoy en día. William estaba a punto de fracasar nuevamente porque no tenía cómo sacar sus cosechas. Ya aquí hay ñame. Mira el impacto ahí. Fueron años en que el costo del transporte sobrepasaba todo. Como dice William, todos los días de Dios había una excelente producción, pero no se podía llevar al mercado. Muy bonito. Mire cuántos kilos de ñame tiene esa mate ñame. Eso pasó lejos de 10 kilos de ñame. Si William lograba poner el producto en Cartagena, la operación resultaba en pérdida. Pero un día vio un camión de la Armada cargado con un arsenal de ñame. Y es cuando empezamos a unir infantería y campesinos. Fuimos a Mandinga, vinimos aquí con los carros del batallón, cargamos ñame, los llevamos a Cartagena y empieza este enlace que ve usted hoy. Y a esa junta se sumaron los empresarios. El que estudia, el que trabaja en el campo y el que nos cuida. Mira tú qué trío tan bonito. Que Colombia se pusiera de acuerdo así para que nosotros viviéramos en paz los campesinos y todo el mundo viviera en paz. Qué belleza, ¿no? John Perea es director de la Fundación Campesinos Heroicos, una sombrilla que crearon para juntar agricultores con el fin de producir técnicamente y comercializar con éxito. La Fundación hoy tiene censadas 246 asociaciones campesinas. Cada asociación campesina está entre 25 y 196 campesinos. Pues lo promedio son 25 a 30 campesinos, pero la que más tiene está en San Cristóbal, que es 195 campesinos asociados actualmente. ¿Y son de qué zonas? Bueno, de los Montes de María mayormente y sus zonas aledañas. Mejoraron los procesos, empezaron a cosechar con estándares y encadenaron las fases del negocio. Así empezaron a producir un ñame tipo exportación. Nosotros conocimos a los empresarios franceses, vinieron aquí, nosotros hablamos con ellos, posteriormente fuimos, hicimos el contacto, hicieron el pedido del ñame y así obviamente ellos también escogieron pues, el producto que querían mostrar de nuestro país, en Francia. Así es, el ñame de Montes de María ya está llegando a Francia, donde lo pagan como nunca habían visto los campesinos. Hoy el campesino está teniendo entre un 18% y un 25% más del valor de su producto. Queremos que la palabra campesino connote ser un empresario agrícola. ¿Qué significa ser un empresario agrícola? Es una persona que tiene oportunidades y puede llevar oportunidades para su región. El ñame no tiene tanta vitrina como el café o las flores, pero lo que sí tiene es llegada entre la gente y modos de consumo. Platos típicos, mote de queso, dulces y demás que son derivados del producto del ñame como tal. Pero el ñame tiene una ventaja, que es que el ñame se puede tecnificar y del ñame se saca harina de ñame. Y con esta harina de ñame tú puedes hacer lo que tú quieras. Pizza, cupcakes, productos de panadería, incluso productos de belleza. Entonces el ñame es un producto, yo te puedo decir que es un producto mágico. Con el ñame tú puedes hacer de todo. Además es multivitaminas. En particular el ñame aporta calcio, hierro y fósforo.
O sea que si usted quiere tener el esqueleto firme como Popeye, el otro marino, coma ñame. ¿Sabe? Con esto nos criaron nuestros ancestros. El contraalmirante Segovia es uno de los mandos más orgullosos por el trabajo que ahora hace la Armada de la mano de los campesinos y los empresarios. Hemos logrado articular desde el campesino hasta el exportador a través de fundaciones, en lo que hemos denominado un esfuerzo no armado, a través de esa articulación Estado, ¿sí? Empresa privada y la comunidad, tratar de brindar soluciones. Los planes ya van más allá del ñame puesto en Europa. También hemos hecho experimentos para sacar del continente elementos como huevos, ¿sí? Y como miel, en principio a San Andrés y Providencia. Entonces, de momento estamos en ñame, pero vendrá miel y vendrán otros productos. Sí, miel, huevos, ¿sí? Y todos los productos de lo que nos dé la tierra, pero todos son procesos y que cada uno de los procesos y cada uno de los productos requiere unas condiciones y unas cualidades y tiene que cumplir con ciertos estándares para que entren en esa posibilidad y logren su certificado de exportación. En 2021 la Armada movilizó 250 toneladas de víveres de Montes de María. En 2022 fueron 380 y el año pasado 450 toneladas. Este año la cifra seguirá siendo ascendente. Lo que queremos es eso, mostrar Montes de María otra cara, que pasemos la página, que estas personas resilientes que han estado en el campo, que siguen cultivando el campo día tras día, sean visibilizados. El ñame puede aguantar perfecto hasta 6 meses sin refrigeración y es tan delicioso que se dice que el nombre ñame proviene de la expresión ñan ñan, con la que se suele figurar una comida exquisita. Por todo eso y por lo que está provocando, el ñame es el maná de Montes de María para el mundo. Uno de los platos más ricos con el ñame es el famoso mote de queso, que hace poco pasó de ser una sopa tradicional de la costa colombiana a ser uno de los mejores 60 platos de todos los tiempos, según Taste Atlas, la guía especializada en gastronomía mundial. ¡Qué delicia! Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen séptimo día personas que aseguran haber sido engañados por abogados al firmar un poder para un trámite legal. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.